Fraudes. Hemos visto fraudes a lo largo de la historia mundial y hoy en día, en los últimos años, hemos visto los más hipócritas, descarados, vomitivos y que creen que rebasan la inteligencia humana. Y hoy por eso te traigo 4 fraudes más descaradas de la historia. Las protestas en Rusia de 2011 a 2013 comenzaron como respuesta a lo que electores, periodistas y activistas políticos rusos consideraron fraude electoral. En las elecciones legislativas del 4 de diciembre del 2011 y continuaron en 2012 y 2013, las protestas fueron motivadas por las afirmaciones de periodistas rusos y extranjeros y activistas políticos y miembros del público de que el proceso electoral fue fraudulento. La Comisión Electoral Central de Rusia declaró que el 11.5 de los informes oficiales de fraude podrían confirmarse como ciertos. De acuerdo con la agencia de noticias estatal de Rusia, más de 1.100 informes oficiales reportaron irregularidades electorales por todo el país, incluyendo fraude electoral, obstrucción al trabajo de los observadores y campaña electoral ilegal. Los miembros de los partidos políticos Rusia, Yusta, Yabloko y los partidos comunistas informaron que los votantes habían acudido a diferentes centros de votación para votar repetidamente, lo cual es ilegal. El partido Yabloko y el Partido Liberal Demócrata de Rusia informaron de que algunos de sus observadores habían sido prohibidos por presenciar el cierre de urnas y de la recolección de imágenes de video, y algunos fueron expulsados sin fundamento de los colegios electorales. El Partido de Gobierno de Rusia Unida denunció que los partidos opositores habían incurrido en ilegalidades al distribuir folletos y periódicos en los colegios electorales y que en algunos centros de votación los electores recibieron una orden de votar por el Partido Comunista con amenazas de violencia contra ellos si no acataban las órdenes. En el 88, una supuesta caída del sistema de cómputo provocó dudas acerca de un fraude electoral, cuando Manuel Bartlett era el titular de la Comisión Federal Electoral, encargada del recuento de votos, y dio el triunfo a Salinas de Gortari. Recientemente, Bartlett fue nombrado por AMLO como próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual generó el rechazo. El triunfo del priista aquel 1988 fue muy cuestionado. Hace 30 años no existía un órgano político independiente del gobierno que organizara las elecciones y realizara el conteo de votos. El encargado de dicho proceso era la Comisión Federal Electoral y su presidente, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. El 6 de junio de 1988, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue de 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones del presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo cual despertó muchas especulaciones. Desde ese entonces, la transición electoral se hizo creando el entonces IFE, ahora INE, para poder tener más parcialidad electoral. Luego del fallo definitivo del tribunal, simpatizantes de la coalición por el bien de todos iniciaron una serie de propuestas en México, sucumbiendo una petición del propio Andrés Manuel López Obrador, no acatar el resultado. Uno de los lemas utilizados fue la consigna voto por voto, casilla por casilla. Por 45 días, López Obrador y seguidores instalaron un campamento permanente impidiendo el tránsito vehicular en su totalidad por la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital de México. Esto con la intención de presionar a las autoridades a llevar a cabo un recuento de votos, a pesar de que en un inicio López Obrador declaró que la idea de implantar un bloqueo en el Distrito Federal tenía la finalidad de manifestarse pacíficamente y evitar las armas. La medida fue duramente criticada. Uno de los críticos del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato
de partidos de izquierda durante 3 elecciones federales consecutivas en México. Cárdenas consideró un error las acciones de castigo a la población emprendidas por López Obrador y sus simpatizantes. Por otro lado, el entonces jefe capitalino Alejandro Encinas respaldó la manifestación y se negó a reaccionar en contra de López Obrador. Lo que nos ha llevado a hacer este top, y lo que realmente suena descabellado y poco sorpresivo, es que el fraude de Venezuela. Todos hemos visto y sentido el dolor del pueblo venezolano, el asco y el descaro de Maduro al hacer que un pueblo se llenara de ilusión de pensar que habría democracia contra el chavismo. Un tipo que lleva 10 años muerto sigue influyendo en la miseria que su propio gobierno tiene sometido al bello pueblo de Venezuela. Un pueblo manipulado y esclavizado. Un presidente que come carne de salt pie, mientras un paquete de papel va a 3/4 de salario de un venezolano. El asco de dictador y descaro de él. La gente unida para derrocar a un dictador. Gente que volvía a su país y le fue prohibida por tierra. Hemos visto que pasaron la frontera por agua. Paramilitares encima de la gente, detenidos masivamente, y a saber si estos detenidos no los abatieron. Pueblo de Venezuela, el mundo los está viendo hoy. Más que nunca, álcense, y siempre hay que recordar que los tiranos jamás duran para siempre. Hasta aquí el video del día de hoy. Comente qué piensan de todo lo que pasa. Muchas gracias y fuerza Venezuela.